Cuando nos casamos, todos pensamos que vamos a perdurar y envejecer juntos. No siempre ocurre. Y ahí nos enfrentamos a una situación complicada, mucho más cuando tenemos hijos. ¿Cómo afrontar ese duelo que se da cuando una pareja fracasa? Hoy, en Crianza en Elementales, vamos a hablar sobre el duelo de divorcio. No se lo pierdan. Hoy en Crianza en Elementales nos acompaña Luz Angélica Delgado. Ella es psicóloga y terapeuta, especialista en intervención con familias y magíster con intervención social de la Universidad del Valle. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar aquí. Paula, infinitas gracias por esta invitación tan valiosa a tocar temas tan importantes para todos. Encantada de tenerte por aquí para tener una charla muy amena, pero con mucho contenido sobre un tema muy importante que es el duelo de divorcio, que cada vez es más común, que la vivencia actual y las situaciones contemporáneas que hemos pasado hacen que cada vez se presente más esa tasa alta de divorcio, ¿no? Y bueno, la pregunta que creo que surge de entrada es ¿cómo se puede tener un divorcio sano? Porque es imposible que siempre tenga que ser de una manera pues como nefasta, negativa y traumática. Exacto. Paula, esa pregunta es muy pertinente, sobre todo porque cuando nosotros pensamos en separación, estamos en una cultura precisamente donde se piensa que la separación es lo peor, que la separación trae cosas supremamente negativas, tanto por los adultos que toman esa decisión como para los hijos, pero aquí hay que lograr entender algo y es que de entrada una separación va a implicar un duelo. Y un proceso de duelo siempre va a ser incómodo, es decir, no hay ningún duelo que se pueda vivir de una manera adecuada. Tengo muchos pacientes que me dicen, por ejemplo, mira, yo vengo para que tú me ayudes y nos podamos separar bien, para que esto no duele. Yo les digo, es imposible lograr hacer una separación donde no haya dolor. ¿Por qué? Porque hay un duelo, porque hay una pérdida, ¿de qué? De una relación, de una familia, de unos ideales, de unos hijos, en el caso donde los hijos toman, digamos, partido de alguno de los dos padres, entonces incluso hay una desvinculación ahí afectiva. Entonces, es importante primero tener presente que toda separación va a implicar un duelo y como duelo va a implicar una pérdida. Sin embargo, sí hay ciertas dinámicas, sí hay ciertas, digamos, tensiones que pueden ser menor cuando se manejan de una manera distinta. Una de ellas, por ejemplo, y es que tendríamos que entender que los hijos simplemente son hijos y que en una separación los hijos no tienen que tomar partida ni tienen que, digamos, ubicarse en algún lugar específico. No pueden estar, digamos, del lado de ninguno de los dos padres. Exacto, eso por ejemplo va a hacer que la tensión disminuya mucho más, ¿sí? Donde no solamente esos hijos, por ejemplo, sientan que ya no está papá y mamá viviendo juntos, sino que también sientan que ellos pueden tener acceso a ambos padres. Entonces, una de las cosas que para mí me parece importante entender y es que una separación traumática, una separación dolorosa, no es simplemente por el hecho de separación, por una decisión. La decisión en sí no es nada. Lo que realmente genera traumatismo de una decisión como esa es la manera como se dé esa separación. Bueno, y que también digamos que uno cuando decide separarse, pues estamos diciendo no más a una relación de pareja, pero tenemos que seguir siendo familia cuando hay hijos. Y allí creo yo que hay como dos duelos, ¿no? Está ese duelo de dejamos de ser pareja, fracasamos como relación, como equipo, pero como familia tenemos que seguir teniendo y esa familia también va a pasar ese duelo de pasar de ser una familia digamos que organizada a una familia de otro tipo de estructura como es la de la separación. ¿Cómo se puede hacer un duelo amigable, un buen duelo, un buen acompañamiento de duelo a esa familia, a esos hijos? Claro que sí, mira, para comenzar yo pienso que se tome una separación como fracaso o no va a depender de los ideales. Yo pienso que desde allí empieza como nuestro trabajo, ¿no? De pronto hay muchas relaciones en las que lo mejor que les puede pasar es una separación, ¿sí? No todas las parejas tienen que separarse, digamos, está clarísimo, ojalá esto no pasara, pero hay casos en los que realmente eso puede ser lo mejor, de manera que de ser fracaso o no, pues va a depender de muchas dinámicas. ¿Cómo se puede acompañar esto? Eso se puede acompañar realmente donde existan espacios, donde esas personas tengan espacios donde puedan, digamos, dialogar temores, dialogar todas esas tensiones que se dan, muchos imaginarios, ¿no? Alrededor de qué va a pasar entonces cuando nos separemos, quién va a hacer qué, a dónde vas a vivir, los hijos con quién se van a quedar. Sí pienso que el poder de
de que las personas puedan hablar, puedan, digamos, tener un espacio para que puedan verbalizar todos los temores y todas las tensiones que genera una decisión como esta, va a hacer mucho más, que esta situación sea mucho más, digamos, llevadera para todos los miembros de la familia. Es importante entender, y aquí marca una diferencia muy grande si es una separación en común acuerdo o si no, digamos como que esto es bien importante. Obviamente las separaciones que cuando son conciliadas, cuando decimos, mira, definitivamente nos amamos, sí, aquí hay otra cosa y es que hoy en día las parejas no necesariamente se separan porque no se aman, es decir, parece ser que el amor ya no es suficiente para que se sostenga una relación. Tengo mucha gente que me dice, amo a mi pareja, lo amo, la amo a ella, pero definitivamente no nos entendemos, tenemos ritmos distintos, proyectos distintos, y eso hoy en día ya no es, digamos, suficiente. Entonces, es importante tener presente que una relación de pareja cuando se disuelve y hay una conciliación de que nos amamos, queremos estar juntos, pero sabemos que hay cosas que no, definitivamente nos vamos a distanciar, eso de entrada nos pone en un panorama donde no hay ausencia de dolor, por supuesto, porque ya habíamos hablado que eso es un duelo, pero realmente sí es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una separación conciliada, no queremos acabar con el otro, y ese es el problema cuando las separaciones se dan no conciliadas, cuando hay uno que se quiere separar, otro que quiere continuar, y además de eso hay resentimiento, hay dolor, hay rabia. Entonces el problema de eso es que no estás conmigo, pero entonces también quiero acabar contigo, y se me olvida que eres papá, se me olvida que eres mamá, y ahí es donde, digamos, empieza casi que una lucha y una pelea para acabar a ese otro por lo que me hicieron a mí en una dimensión de esposa o en una dimensión de esposo, y pierdo de vista pues que esa persona también tiene una vida, hay unos hijos, sigue, digamos, seguimos en el rol parental. Yo los invito a que nos vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando sobre el duelo de divorcio con Luz Angélica Delgado. No se vayan. Hola, hola, soy Laura Alzate, experta en crianza y disciplina positiva, y hoy hablaremos sobre 3 aspectos importantes que son indispensables a la hora de criar positivamente a nuestros hijos. El primero de ellos es la autorregulación. De entrada lo necesitamos porque unos padres que no estén autorregulados, que no estén tranquilos, que no se hayan dedicado tiempo a sí mismos, serán padres irritables, padres que van a descargar la furia en sus hijos, y que justamente van a hacer lo opuesto a lo que busca la disciplina positiva. Por esa razón es importante dedicarnos raticos del día, momentos en los que podamos recargarnos de buena energía y descansar un poco. Un segundo momento o una segunda estrategia es que tengamos en cuenta que somos modelos a seguir, que todo lo que hagamos nuestros hijos lo están observando y lo están copiando. Por eso cuidemos cada acción que realizamos, sobre todo delante de ellos. Y una tercera sería el enfoque en soluciones. Necesitamos siempre enfocarnos en solucionar, no quedarnos enfrascados en el problema, en la situación o en la actitud del niño. Siempre llevemos a la solución. ¿Qué puedes hacer tú para reparar el daño que hiciste? ¿Cómo puedes solucionar esta situación? Así poco a poco los vamos encaminando en esta crianza positiva y respetuosa. Ponlo en práctica y cuéntame a través de mis redes sociales, Sentido de Mamá, ¿qué tal te va? Regresamos con estos consejos que nos preparan nuestros especialistas para poder aplicar en casa con nuestros niños. Y continuamos aquí en estudio hablando con Luz Angélica Delgado sobre el duelo de divorcio. Y creo que la pregunta que surge en las familias que están de pronto o en las parejas que están pasando por esa situación complicada y se van a sentar a hablar con sus hijos, ¿cuál sería esa forma ideal para poder decir nos vamos a separar para que el proceso arranque también de una manera más agradable, más suave, más transitable? Paula, amo esta pregunta porque generalmente queremos tomar decisiones y no sabemos cómo transmitirlas. Sí, pienso que es un momento fundamental. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, 2 adultos que toman la decisión de separarse tienen que entender que la decisión
Digamos, es una decisión de adultos, los adultos son los que transmiten la información a los hijos, como papá, mamá, juntos hablan con los hijos, ¿sí? Hay muchas parejas que corren, familias que corren con el error en que citan a los hijos, es que pensamos separarnos, ¿ustedes qué piensan? O nos acabamos de separar, ¿usted con quién se quiere quedar? ¿Usted qué es lo que quiere hacer? O muchas veces se sientan a hablar con ellos, pero a discutir sobre el motivo de la separación. Entonces, primera recomendación, digamos, y creo que es la más importante, y es que si adultos somos responsables de haber tomado esta decisión, también somos responsables de transmitirla de una manera adecuada. ¿Cómo es la manera adecuada? Coincidimos en cuáles son las razones por las cuales nos vamos a separar, pero aquí hay algo que es bien importante y es que los hijos no lo tienen que saber todo, es decir, hay cosas de la intimidad de la relación de pareja que se quedan en la pareja, ¿sí? Cuando somos tan amigos de nuestros hijos y les decimos es que nos vamos a separar por esto, muchas veces ese exceso de información, los hijos no saben qué hacer con eso, es dañino, entonces genera culpabilidad, genera ansiedad, genera angustia, entonces ojo, nos sentamos los dos a hablar, pero ojo, ¿qué es lo que vamos a hablar? Coincidimos qué es lo que vamos a hablar, cuál es la información que vamos a transmitir, no vamos a transmitir toda la información, los hijos solamente necesitan saber una decisión ya tomada. Es un momento para ya transmitirles a ellos una decisión ya tomada, que en pareja, en una relación de dos, un poco a nivel más íntimo ya lo hemos hablado, y ser completamente claros. No es un momento para decirles a ellos qué piensan, qué quieren hacer, usted qué opina de esto, es una decisión, digamos, tomada. Los hijos, aunque duelen mucho, claro, por supuesto, duelen ante estas situaciones, pero duelen menos cuando ellos se sienten que ellos no hacen parte del problema, ¿sí? No un poco como que no son responsables del problema. Y eso, esa culpabilidad va a ser responsabilidad de la manera como nosotros le transmitamos a ellos esa información. Si ellos ven que papás, aunque es una decisión que es difícil de tomar y seguramente dolorosa, pero si papás, más allá del dolor, están claros, están seguros, para ellos no les problematiza esa decisión, no va a ser una decisión que les va a problematizar a ellos. Los hijos son la extensión de los padres, incluso a nivel emocional. Y bueno, y también sabemos que los niños son los síntomas de la familia y que ahí hay un duelo de pareja, pero también que las decisiones que se siguen tomando en la familia y que además van a proveer el bienestar o el no bienestar de esa familia, van a tener que seguir siendo tomados por esa pareja independiente de su crisis particular. Así es. Allí digamos que cuáles serían esas pautas de recomendación para la pareja como tal, porque es que tú explicabas algo muy importante, no es democracia, no estamos pidiendo opiniones, es una decisión a la que llegamos y los hijos tienen que acogerse, así como se tienen que acoger a otras normas de la casa que nosotros en la educación hemos pactado, ¿cierto? Pero ¿cómo seguimos nosotros trabajando y cuáles serían esas cosas que hay que acordar con la pareja para poder que esa educación no se desbalancee, que esa autoridad, ese frente unido, como le digo yo, no se desbalancee y que los niños entonces no sean impactados por el divorcio, por esa, no nos ponemos de acuerdo, no hemos decidido bien quién va a tener la pauta o la batuta en lo que sigue? Pablo, esa es una pregunta también muy importante, y es que una de las cosas que tenemos que entender es que una cosa somos los adultos cuando somos pareja y somos padres, una cosa es nuestro rol de padres y otra cosa es nuestro rol de esposos. Una de las cosas, una de las claridades que tenemos que tener que limpia un poco lo que puede ser, digamos, contaminante en esa relación de separación de los padres con los hijos en su quehacer, digamos, como parental, es tener presente que cuando yo me separo, cuando yo me divorcio de mi pareja, me estoy divorciando de su ser como esposo o como esposa. ¿Sí? Alguien puede ser muy buen esposo y puede ser mal papá, alguien puede ser muy buena esposa y puede ser muy mala mamá, pero no necesariamente, si alguien no me sirvió en su dimensión de pareja, en su rol de pareja, no tampoco va a servir como papá. Entonces yo pienso que una de las cosas fundamentales y muy importantes es tener presente que yo me estoy separando de un rol de esa persona y que eso que implica que si bien vamos a tener un vínculo como pareja, implica reconocerlo en su grandeza, en lo que tiene que ver con sus habilidades parentales o en el caso de ser mamá o de ser papá. Eso es importante. Si yo tengo presente esto, sabré que tendré que ser una adulta, que tendré que lidiar con mis propios resentimientos, con mi dolor, con lo que me hicieron o con lo que yo hice, con lo que no pasó a nivel de pareja, y no podré, digamos, contaminar a mis hijos, ¿cierto? Decirle que tan mal papá pudo haber sido cuando realmente, o qué tan mala mamá cuando realmente no ha sido así. Entonces tener claridad sobre eso es importante. ¿Por qué? Porque eso va a permitir potencializar esa relación. Hay muchas relaciones de hijos
con papá, hijos con mamás separados, que se dañe y se fracture es precisamente porque no está esa diferencia, no están esos límites y los hijos terminan haciendo un reclamo a papá o a mamá desde su dimensión de cónyuge y no desde su dimensión de hijos. Entonces es entender que esta persona, si bien, digamos, esto no funciona en una dimensión de pareja, puede funcionar perfectamente en la dimensión, digamos, de padre o de madre. ¿Qué indica o qué implica esto? Implica que los hijos no son rehenes de esa decisión. ¿Qué indica que los hijos no sean rehenes de esa decisión? Pues que los hijos tienen que tener fácil acceso y tienen que tener acceso a ambos padres. No importa con quién se quede, digamos, tiene que seguir viendo a papá, tiene que seguir viendo a mamá. Bueno, también tenemos que contar con que esa otra persona, digamos, no se aísle y no abandone tampoco, digamos, como esta posición. Pero eso, digamos, como que en esas dos claridades creo que sería fundamental para mantener el vínculo parental. Es decir, que ahí tenemos dos claves importantes. La primera es no dar más información de la que tenemos que dar, o sea, a nivel de intimidad de la pareja, y por otro lado no desvalorizar al otro frente a los hijos. Y yo los invito a que nos vamos a una pauta comercial y regresamos para seguir hablando de este interesante tema. Regresamos aquí a Crianza en Elementales hablando sobre el duelo de divorcio y nos quedamos en un punto importante y es los hijos, obviamente dentro de toda esta posibilidad de una decisión de pareja y cuáles serían entonces, tú que tienes experiencia trabajando, acompañando tantas familias en este proceso, ¿cuáles son esas dificultades o esos problemas que son muy comunes y que ocurren en daños, digamos, en cuanto a afectaciones a los hijos de una pareja que está pasando por un proceso de divorcio? Exacto. Uno de los daños, Paula, más comunes que yo logro ver en consulta es precisamente algo de lo que veníamos hablando y es precisamente cuando no tenemos claro, por ejemplo, nuestro rol en la separación, cuando involucramos a los hijos. Yo te podría decir que esa es una de las grandes, digamos, como de las dificultades más top, digamos, lo que uno más logra ver en el diario vivir es esto, porque somos padres o son padres que no diferencian cuál es el rol, ¿cierto? Y en ese sentido los involucramos contándoles absolutamente lo que ha pasado, los involucramos incluso, hay veces culpabilizándolo de lo que no funciona en una relación de pareja. Entonces, esa es una de las grandes dificultades, cuando estos hijos sienten que hacen parte de un conflicto que no les pertenece. Una guerra que no tienen que pelear. No hay nada más incómodo y traumático, ¿cierto? Digamos que comprometa tanto emocional y subjetivamente que unos hijos que se sienten parte de un problema que de ellos no depende, ellos no tomaron la decisión de separarse, ni obviamente. De unirse, ni de venir al mundo. Ni tampoco van a ser los encargados de unirlos. Entonces, digamos que eso genera un efecto emocional en estos hijos grandes. Hay algo aquí que hay que tener presente y es papá, mamá, y este es un llamado, digamos, a una responsabilidad muy grande, y es que si somos responsables de haber asumido una decisión, somos responsables también de mantenerla en caso de que, digamos, sea irreversible, digamos, esa ruptura, de mantenerla y es en mantenerla en claridad, ¿sí? No hay nada, hay otra cosa que también afecta mucho a estos hijos, cuando se toma una decisión, sabemos que es una decisión que se va a sostener, pero hay ambigüedades, entonces cuando no hay límites. De que vuelvo y vengo, vuelvo y me separo, vuelvo y me uno. Entonces, nos separamos, pero entonces mamá viene a dormir, nos separamos, pero entonces yo le sigo arreglando la ropa a papá, nos separamos, pero entonces papá llega y todavía tiene llaves en la casa. Eso porque afecta tanto, porque los hijos de todos modos siempre van a tener una ilusión de regreso, o sea, para los hijos siempre va a ser, digamos, un factor de ilusión cada vez que los ven juntos, cada vez. Es un duelo muy difícil de cerrar. Es un duelo muy difícil de cerrar, y si no hay un duelo que se logre cerrar, eso de alguna manera también es evidencia, y creo que también es una manifestación muy grande de cómo los adultos se les dificulta manejar un duelo, es decir, eso será una evidencia
de qué pasa en un duelo a nivel familiar. Si los adultos no lo tienen claro, tampoco lo va a tener claro los hijos y se van a encerrar, digamos, en una relación muy sintomática, de mucho dolor, y son esos casos en que uno logra hablar con personas y me dicen, no, ¿cuántos años tienes? 45, pero es que todavía tengo dolor porque mis papás se separaron, o sea, porque es que se les dificulta poner, digamos, ciertos límites que de alguna manera son los que van a dar claridades de la decisión, digamos, que los adultos tomaron. No, y también es un duelo en pareja inconcluso, porque es que uno no hace duelo con el cadáver en la sala. Si seguimos teniendo unas dinámicas que no nos permiten a cada quien arrancar su proceso de vida, pues yo tampoco estoy realmente quedando lista para poder emprender mi vida y rehacer mi proyecto de pareja, porque a la final no estoy concluyendo del todo este. Ajá, así es. Incluso ahora cuando comenzamos el programa hablabas sobre las nuevas configuraciones de familia, ¿no? Las nuevas configuraciones familiares, y claro, una separación y un divorcio da apertura a una familia ensamblada. Y una de las dificultades que hay en una familia ensamblada no es tanto yo conseguir a alguien, sino es darle lugar a esa nueva persona en ese nuevo hogar. No podemos darle lugar a esta nueva relación cuando estamos todavía con el fantasma de la relación pasada. Entonces, digamos que el asunto no se vuelve tan fácil como que nos separamos, ya consigo pareja, entonces mi amor, hijos, miren, les presento a esta nueva persona. El lugar, digamos, realmente la conformación de esa familia se da no cuando yo cohabito con alguien, sino realmente cuando emocionalmente le doy lugar, cuando esa relación tiene sentido de pertenencia y sentido de identidad, y solamente eso se da cuando hemos hecho un cierre de una relación pasada. Bueno, allí, ¿cuáles serían, digamos, que esos desafíos que indudablemente como papás se les van a presentar y que, bueno, cada hijo tiene definitivamente unos retos para presentarle a uno dentro de la maternidad y la paternidad, pero digamos que cuando hay una condición de separación en la pareja, pues yo creo que hay unos desafíos adicionales. ¿Cuáles son esos que uno tendría que tener claro si yo estoy pensando en separarme, si yo estoy pensando en concluir mi relación de pareja? ¿Cuál es esa claridad que tengo que tener de lo que se me va a venir? Porque con ese va a venir un paquete de crianza un poco diferente al de la familia tradicional que está tomando decisiones en un frente unido y de manera tranquila. Exacto, esta pregunta sintetiza un poco lo que hemos hablado. Primer aspecto a tener presente, y es que nos separamos de la pareja, ¿sí? Pero esa persona sigue siendo padre, sigue siendo madre. ¿Eso qué indica? Que yo no puedo ser un obstáculo para que mi hijo tenga acceso a la mamá o al papá. Es decir, tengo que ser una persona que debe generar espacios y posibilitar este tipo de encuentros pensando en el bienestar también de nuestros hijos. Segundo, entender que la decisión de separación es una decisión de adultos, no es una decisión de niños, no es una decisión de los hijos, y sobre todo hacernos responsables de esa decisión. ¿Qué implica esa decisión? Si estamos decidiendo que nos vamos a separar, ¿qué va a implicar? Implicar por lo menos, lo mínimo, quién se va a quedar con los hijos. Eso es algo que lo resuelven los adultos, no lo resuelven los hijos. ¿Sí? Ni lo eligen ellos. Ajá. Exacto. Entonces, otro asunto que es bien importante, el asunto de los límites. Si estoy tomando una decisión radical, es importante que trabajemos en los límites. ¿Qué son los límites? Pues entender que una decisión implica tanto una pérdida como implicar una ganancia, ¿sí? No sabemos, hay momentos que tomamos esa decisión, no sabemos qué ganancia va a traer allí. Hay veces no es inmediata, hay veces es un poco, se requiere a largo plazo entenderla, pero entender que van a haber límites. Por ejemplo, los límites que sean coherentes con esa decisión. Si no vamos a estar, pues no vamos a estar, ¿cierto? Se potencializan otros espacios en relación de nuestro ser de padres, pero no nuestro ser de pareja. Entre más claros seamos con esta decisión en relación con nuestros hijos, pues mucho más fácil va a ser para ellos. ¿Sí? Pues muchísimas gracias por todas estas orientaciones. Yo sé que es un tema bastante complejo que requiere de una asesoría más amplia, pero digamos que esta es la forma de que podríamos empezar a tener en cuenta que la separación no tiene que ser un proceso traumático, que se puede hacer de maneras sanas y que pueden salir no afectados nuestros hijos en un proceso que tenemos derecho a tomar también, ¿no? A decidir con quién queremos vivir y con quién ser feliz. Muchas gracias por haber venido, gracias por acompañarnos, por tu conocimiento. Infinitas gracias a ti, gracias al canal, gracias por esta oportunidad pues de hablar de un tema que es bien importante para todas las personas, tanto adultos como los propios hijos. Infinitas gracias. Así es, yo espero tenerte pronto por aquí. Yo los despido diciéndoles antes que una crianza sana tiene que ir ligada a un amor sano y que este amor sano tiene que permitirnos ser y hacer. Hasta una próxima ocasión.